Pueblo del Señor, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos al servicio de Santa Cena. Como pueden ustedes ver en pantalla en esta mañana, deseo de todo corazón, como siempre, que el Señor Jesús esté bendiciendo su vida de una manera muy especial. Y también a los hermanos y amigos que nos ven por internet, un saludo cordial, un abrazo, y que también deseo que la palabra del Señor sea de bendición para cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Bien, yo ya tengo aquí mi comida, tengo ya mi cena acá en el altar, a la par del púlpito, hermanos, y para recordar, para hacer remembranza de la muerte de Jesús y todo lo que Él vivió antes y después, hermano, hasta que Él venga de nuevo, yo quiero compartir con la iglesia el tema, hermano, que está en pantalla. Hoy quiero hablar de lo que es la expiación, hermano y hermana, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia acerca de la expiación? Para conmemorar, repito, la muerte del Señor hasta que regrese, hermano, como Él lo dejó estipulado en su santa y poderosa palabra. ¿Qué dice la Biblia acerca de la expiación? Comienzo de esta manera. Bueno, van a salir los niños ya a su clase, los niños que han venido. Y quiero, mis hermanos y hermanas, en esta mañana comenzar de esta forma, diciendo lo siguiente: que en relación con el perdón de Dios, el Antiguo Testamento, mis hermanos, usa una palabra muy interesante. Ahí la tienen en pantalla, por el tema de hoy. Esta palabra la usa el Antiguo Testamento con relación al perdón de Dios. Ya vamos a leer la palabra. Es una palabra muy interesante de expiación, como usted puede leerla ahí en pantalla. ¿Qué es lo que, hermano, la palabra que vamos a ver y todo el libro del cual vamos a tomar una porción, le dice al pecador? ¿Qué es lo que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? Obviamente vamos a ver textos del Nuevo Testamento también, mis hermanos, pero ¿qué es lo que le dice la palabra al pecador hebreo? Primero vamos a ir al pecador hebreo, al pecador israelita, hermano y hermana. ¿Qué le dice la palabra del Señor? Bendito sea su nombre. Lo que le dice la palabra, hermano, del Señor al pecador hebreo es que lleve una ofrenda. Oiga bien, la palabra de Dios le exige una ofrenda por la culpa que ha cometido, de la cual ha adquirido por su pecado. La palabra le pide al pecador hebreo que lleve una ofrenda por la culpa y que se la entregue al sacerdote. Eso, hermano, dice la poderosa palabra de Dios. Cuando esa ofrenda del pecador, o que al pecador se le exige, llega a las manos del sacerdote, hermanos, el sacerdote, hermano, dice, hará expiación, dice la palabra, por él delante de Jehová, por la persona que ha cometido la falta, que ha incurrido en pecado alguno, por él hará expiación, hermano, dice la palabra al pecador hebreo. En el nombre de Jesús. Vamos a ir a la Biblia y les pido que por favor busquen en su Biblia el tercer libro de la Biblia, el Levítico. Está después del Éxodo. Se encuentra Génesis, después está Éxodo. El siguiente libro es, hermano y hermana, Levítico. Busquen Levítico capítulo número 6, hermano. Vamos a leer 2 versos que son la base del tema de hoy, la expiación. En la imagen, mientras ustedes se ubican en Levítico 6, capítulo 6, versos 6 y 7, vamos a leer. Mientras usted se ubica en la imagen, hermano, que nos da una idea, podemos ver cómo el sacerdote ha recibido ya la ofrenda del pecador hebreo, o sea, un cordero, un cabro, macho sin defecto. Pero por el otro lado hay otra imagen que nos da otra idea maravillosa, que es también la de un cordero, pero el cordero de Dios. Hablo de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios.
quien también, al igual que el macho cabrío, hermano, fue sacrificado, fue dado como una ofrenda, aleluya, hablando del Señor Jesús, hermano, para la expiación. No sé si ya tienen Levítico capítulo 6, amén. ¿Lo tienen los demás? Capítulo 6 de Levítico, amén, versos 6 y 7. El verso 6 dice, hermano, en el nombre de Jesús lo leo: y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación, dice el 6. El 7, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suelen ofender. Ahí nada más. Esos dos versículos vamos a leer, son la base, hermano, del mensaje de hoy, titulado La expiación. Ahí lo tengo también en pantalla, creo que es la misma versión. Leámoslo de nuevo acá. Levítico 6, del 6 al 7. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. O sea, la falta, el pecado, hermano, que la persona cometió. En este caso, una persona israelita, un hebreo, hermano. Ahora bien, ¿qué significa la palabra expiación? Que ahí menciona, hermano, la palabra en el verso 6. Yo quiero darle el significado así bien sencillo. Bien sencillo. Expiación significa, mírenme para acá, cubrir. Eso es expiación. Así de sencillo, para que darle tanta vuelta. Cubrir significa, hermano, la palabra expiación. Y fíjese que es la misma palabra en el hebreo utilizada en Génesis 6:14. Miren, Génesis 6:14, aquí está la misma palabra en el hebreo. Cuando Dios le dio instrucciones a Noé para hacer un arca, oigan, miren ahí lo que le dijo, léanlo conmigo. Hazte un arca, le dice el Señor a Noé, de madera de gofer. Quiero que hagas cuartos en el arca, o sea, haz aposentos en el arca. Y la calafatearás, ahí está. Cuando algo se cubre, hermano, tiene que ser con algo, ¿ya? Y la calafatearás, o sea, y la cubrirás, hablando del arca, con brea por dentro y por fuera. Esa palabra es lo mismo, es la misma en el hebreo que está en Levítico 6, donde dice: y para expiación de su culpa. La madera que iban a poner en el arca, las tablas, hermanos, las reglas, puesta una sobre otra, lógicamente iban a quedar aberturas. Y para lo que el Señor quería el arca, por lo cual le ordena y le da instrucciones a Noé, hermano, para lo que él lo quería, o sea, que se salvaran del diluvio, un arca que flotara, hermano, en el agua y que no se le entrara y muriera esta familia de Noé. Bueno, él pidió que se cubriera, que se cubriera. Voy a volver acá. O sea, calafatearla es cubrirla por dentro y por fuera, que tape las hendiduras que hay entre una y otra tabla, de la cual fue hecha el arca, hermano y hermana. Entonces, ahí está la palabra hebrea, hermano, cubrirás. Dice también por dentro y por fuera, hermano. Aquí Dios instruye a Noé. Entonces, esto es para que tengamos una idea de lo que el Señor quería cuando exigía una ofrenda, hermano, al culpable de alguna falta. ¿Sí? Expiación significa cubrir. Y ahí se ve cuando Dios ordena a Noé, hermano, hacer el arca. Calafatearla es cubrirla con brea. Dice ahí, hermano, la palabra del Señor. Ahora bien, hablemos por un momento del sistema, hermano, el sistema de sacrificios. Fíjense que
aunque ese sistema de sacrificios funcionó adecuadamente por un tiempo, eso enseña la palabra, era temporal. Y también, hermano, este sistema de sacrificios era inadecuado. ¿Y sabe por qué? Hermano, por la naturaleza. Por la misma naturaleza, hermano, era temporal y era inadecuado. Me refiero al sistema de sacrificios, hermano y hermana, que funcionó solamente por un tiempo. Los pecados de quienes vivían bajo el sistema levítico eran perdonados, pero ellos seguían llevando, hermano, la carga por su naturaleza pecaminosa. ¿Por qué hablo de esto? Que aunque el pecado era cubierto con la sangre de la ofrenda que llevaban, un macho cabrío, un cordero, una oveja, un toro, hermano, también llevaban. En casos, ¿por qué la gente seguía llevando la carga de sus pecados? Porque solo era cubierto con esa sangre de animales. Pero fíjese que en el capítulo 4 de Levítico solo voy a mostrar un versículo, lo demás lo vamos a ver por lógica, utilizando un sexto sentido, la imaginación. Hermano, Levítico 4:2 dice, le dice Dios a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. En el capítulo 4 de Levítico hay dos tipos de pecado. Uno que es por hierro, como dice ahí, hermano, y otro pecado que es deliberadamente, hermano, en la actitud de la persona. Y yo dije que que los pecadores hebreos seguían llevando la carga del pecado, aún llevaran la ofrenda y fuera degollada y la sangre ofrecida a Jehová para pedir el perdón de los pecados. Yo dije que seguían llevando la carga. ¿Saben por qué? Porque cuando la persona pecaba deliberadamente, hermano y hermana, eso sucedía. Pero ahora bien, yo quiero hacer una pregunta. Por favor, no se desentiendan de acá. Miren para acá, por favor. No se vayan por otro lado, por nada. Entonces, hermano y hermana, en el nombre de Jesús, esto lo tiene que hacer una de las servidoras. Por favor, para que la hermana Palacios venga de nuevo acá. Una servidora haga eso. Por favor, mis hermanos, perdonen que interrumpa, pero ese es el orden. La servidora tiene que hacer eso, no de alguien que está sentado aquí. Eso es un desorden. Perdonen, pero es la verdad y lo tengo que decir. Entonces, hermanos, para ustedes, ¿qué es pecar por hierro? Cuando una persona dice ahí, pecar por hierro, ¿qué es para ustedes eso? Ya hablé del pecado deliberadamente. Es decir, la gente sabe que eso es malo y lo hace. Eso es pecar deliberadamente. Y este capítulo 4 lo dice. Pero cuando alguien pecaba por hierro, dice que pecar por hierro es, hermano y hermana, en el nombre de Jesús, pecar por hierro, hermanos, es como pecar sin pensar. O sea, una persona peca pero no sabe que lo que está haciendo es pecar. ¿Ya? Eso es pecar por hierro. Entonces, cuando el pecador hebreo pecaba por hierro, hermano y hermana, la ofrenda que llevaba por su culpa, que Dios pedía, un macho cabrío, una oveja, una cabra, un toro, hermano, entonces esa persona por un año, siempre temporal, no llevaba esa carga. ¿Por qué? Porque pecar por hierro, lo repito, es pecar sin pensar. ¿Ya? Es decir, que usted hace algo y es pecado, pero usted no lo sabía, usted no lo pensó. Eso, hermano, es lo que la palabra enseña. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Ahora bien, hermano, por tanto el pecado seguía teniendo poder sobre esa persona. La pregunta es ¿por qué razón? Hay una razón y la Biblia, hermano, lo comprueba. Porque la sangre de animales no puede pagar toda la deuda en que los pecadores han incurrido. Ese es el problema. No puede, hermano y hermana.
no puede la sangre de los animales hacer eso, hermano. Y quiero llevarles a un texto de la palabra que es Hebreos capítulo 10, versos 3 y 4. Dice: pero en estos sacrificios cada año, ¿sí?, según Levítico, se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es lo que le vengo diciendo. Por eso era temporal y también era inadecuado, hablando del sistema de sacrificios, hermano, hermana, según el Antiguo Testamento. En el nombre de Jesús, hermano, eso dice la poderosa palabra del Señor en ese capítulo número 10, hermano y hermana, en el nombre de Jesús. Quiero profundizar un poco esos versos que están del capítulo 10 de Hebreos, hermano, ahí en pantalla, en el nombre del Señor. Es Hebreos capítulo 10, versos 3 y 4, hermano. Lo voy a leer en esta versión, creo que es lo mismo. Pero en estos sacrificios, dice, cada año se hace memoria de los pecados. ¿Se dan cuenta? Llegando el año, cumpliéndose el año de nuevo, resaltaba, porque según expiación que es cubrir, solo eran cubiertos los pecados con sangre de animales, pero no eran, hermanos, quitados, cubiertos y quitados al momento. Dice el 4: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Dice, hermano, la palabra del Señor. Quiero profundizar en el verso 4, donde dice que la sangre de los machos cabríos y de los toros no puede quitar los pecados. Dice en cuanto a este versículo la palabra del Señor que Dios instituyó, mejor dicho, el sistema de sacrificios y el sacerdocio para demostrar cuán santo es Él. O sea que Dios pedía esto para mostrarle al pueblo lo santo que Él es. Amén. No que era, sino que es, porque Él sigue siendo el mismo, pasados miles de años. Entonces Él instituyó el sistema de sacrificios, hermano, para demostrar su santidad y el carácter mortífero del pecado. Eso quería Dios que supiera el pueblo, que el pecado mata. El pecado, hermano, es mortífero. Aparte de su santidad, Dios quería, por medio de este sistema de sacrificios, que el pueblo entendiera que el pecado es mortífero, hermano y hermana, en el nombre de Jesús. Ahora bien, hablemos de Adán y Eva. Después que Adán y Eva desobedecieron a Dios en el huerto, los ojos de ellos, dice la Biblia, fueron abiertos. ¿Cómo es eso si ellos ya tenían los ojos abiertos? Ahora hablamos de manera espiritual. Dice que, hermano, cuando ellos desobedecieron a Dios, hermano, según Génesis capítulo 3, dice que los ojos de ellos fueron abiertos. ¿A qué? Fueron abiertos a la naturaleza del pecado. Antes los tenían abiertos, antes de pecar, pero no para eso. Y decidieron ocultar su desnudez, cubriendo sus cuerpos con hojas de hierro. Imagínese usted. Y cuando Dios busca al hombre y los ve cubiertos, hermano, en sus partes íntimas con hojas de higuera, entonces a la mente de Dios, gloria a Dios por eso, viene la idea de un sacrificio. O sea que tienen que matar a algunos de los animales, hermano, para de las pieles de los animales, con esas pieles cubrir su desnudez, y no con hojas de higuera. ¿Por qué no con hojas de higuera? Porque las hojas de higuera se pudren, se secan y se caen, y la desnudez vuelve otra vez. Lo mismo era, hermano, con el sistema de sacrificios. Al año después de que el hombre que ha pecado por hierro, es decir, sin pensar, hermanos, los pecados vuelven a ser recordados, necesitan de otro sacrificio, hermano y hermana. Eso, de una manera figurada, enseñan las hojas de higueras con las cuales Adán y Eva cubrían su desnudez después de haber pecado, porque dice que sus ojos fueron abiertos a la naturaleza pecaminosa. Desde ahí ellos ya se ven desnudos. Desde entonces ellos ya se ven su desnudez. Antes no miraban la desnudez en la que estaban, hermano y hermana.
Entonces eso enseña en parte, hermano, las hojas de higuera. Mediante el derramamiento de sangre de animales, Dios en su gracia, dice la palabra, aleluya, proveyó túnicas de pieles para cubrirlos. Génesis 3, hermano. Y también quiero decir que antes que Jesús viniera a este mundo, una cantidad innumerable de animales fueron inmolados en sacrificio por los pecados de la gente. Pero solo la muerte de Jesús, como el sacrificio obediente y perfecto, el Cordero de Dios, dice que proveyó una cobertura eterna. Nosotros estamos cubiertos eternamente, hermano y hermana. Iglesia de Dios, tenemos una cobertura eterna, porque Cristo, el Cordero de Dios, ha muerto por nosotros. El apóstol Pablo dice: Él es nuestro Cordero Pascual. Él es, hermano y hermana, para la gloria de Dios. Él es nuestro Cordero Pascual, hermano, de acuerdo a la poderosa palabra del Señor. Sigamos con la expiación, hermano, en esta mañana. Ahora yo quiero hablar de la economía de Dios. Hablemos de las finanzas del Señor. Amén. En internet también hablemos de la economía de Dios. Fíjense cómo es la economía de Dios. La economía de Dios, hermanos, se ve de esta manera. La economía de Dios aumenta o crece. ¿Ya? El dinero allá en el banco crece a manera que el hombre peca. ¿Por qué? Porque según el sistema de sacrificios en Levítico, donde llevaban un toro, un macho cabrío, una cabra, un cordero, una oveja, por el pecado de una persona, hermano, imagínense pues, vengo yo y peco, tengo que llevar un cordero, un toro, un macho cabrío o una oveja al sacerdote, para que él ofrezca a Dios y pida perdón por mis pecados. Vamos a suponer que hasta el momento que yo peco, yo tengo 50 toros, o 50 cabras, o 50 machos cabríos, 50 corderos. Pero como hoy pequé y tengo que llevarle uno al pastor para que lo sacrifique, al sacerdote, ya me quedan solo 49. A mí ya me quedan solo 49. Hay un déficit en mi economía, pero el de Dios va en aumento cada vez que voy a pecar. Si yo vuelvo a pecar, tengo 49 nada más ya, pero vuelvo a pecar, hermano, se me exige otra ofrenda, se me exige otro toro, otro macho cabrío, entonces me quedan 48. La economía de Dios va en aumento y la mía va para abajo, pero es porque yo quiero darle gusto a mis placeres, es porque yo quiero pecar, es porque yo quiero hacerlo malo. Eso sucedía en los hebreos. Sus rebaños iban disminuyendo a cada vez que pecaban. Hoy en día, el cristiano que se va al mundo de nuevo empieza a tener un déficit en su economía. ¿Por qué? Porque ahora va a gastar dinero en lo que no tiene que gastar. Ahora va a sacar plata en lo que no tiene que sacar plata. Alejados de Dios, nos vemos a las mismas cosas de antes. Retirado del Señor. Un día Jesús lo dijo, cuando dijo: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, mi Padre es el labrador, el dueño del terreno, donde está la vid verdadera. Pero también él dijo: sin mí nada podéis hacer. Separados del Señor, vamos a volver al vómito, como dice Proverbios, y vamos a ser como el cerdo que, estando limpio, se vuelve a ensuciar en el lodo, en el seno, en el heno. Sin Cristo, hermano, al volver al mundo, de cualquier manera, y eso nos va a dar un déficit, no solo espiritual, o no solo, hermano, en la economía, sino también, que es lo peor de todo, en lo espiritual. Esa es la realidad, hermano y hermana. En el nombre de Jesús, hablo de la economía de Dios. El pecado crea un déficit. Cada vez que se comete un pecado, algo se le quita o se le exige al pecador, hasta que Dios llega a exigir la muerte como pago por el pecado. Eso es lo peor de todo. Antes quien moría era el carnero, el macho cabrío de un pecador. Pero hermano, ya en estos tiempos, lo que Dios pide, y llegó hasta ese momento, hermano, que Dios pedía la muerte por el pecado. El apóstol Pablo enseña algo muy bonito de eso. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Se dan cuenta? Al pecador hebreo Dios le exige un animal, pero al hombre, hermano, al hombre en la actualidad, Dios le exige la muerte. Ahí lo dice. Desde Adán y Eva ha venido en decadencia, ha venido de más a menos, ha venido a menos y a menos hasta el día de hoy. La muerte es lo que exige Dios por el pecado. Eso, hermano, dice la poderosa palabra del Señor. Pablo escribió eso. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Pero ahora viene algo, hermano y hermana, ahora viene algo, y quiero que le ponga atención. Si la pena por el pecado es la muerte, escuchen eso, la pregunta que hago en esta mañana es: ¿por qué Dios no quitó inmediatamente la vida a Adán y Eva? Lo hago de nuevo la pregunta. Según Romanos 5:12, si la pena por el pecado es la muerte, ¿por qué Dios no le quitó inmediatamente la vida a Adán y Eva cuando pecaron? Sí, hermano pastor. De hecho, les dijo que de cierto iban a morir, solo que no inmediatamente, sino sus días iban a ser contados. Ahí está lo que se está diciendo. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La pregunta es: ¿por qué no los mató en ese día que pecaron? Sí, hermano. ¿Por qué no les quitó la vida inmediatamente? Yo creo que sí murieron espiritualmente, porque es el día que de él comieres, o sea, está ese tiempo. Creo que espiritualmente no murieron, por eso el Señor vino a un. Espiritualmente murieron porque fueron separados de Dios. Hay que recordar también que para el Señor un día son como 1000 años, ¿no? Exactamente. O sea, digo el día que murió, pues en los 1000 años que Fíjense, hermanos, gracias por las opiniones, pero quiero decir algo. No en todo se puede aplicar algo. Tenemos que recordarlo, si no, caemos en errores teológicos. Esto de aquí, esto que está acá en la Biblia, yo no lo puedo, muchas veces, algunas veces sí, aplicar como algo que está hasta acá. Aquí deja bien claro. Dios les dijo que el día que comieran de lo que Él prohíbe, iban a morir. La pregunta que yo hago es: ¿por qué Dios no les quitó inmediatamente la vida? Hablando de Adán y Eva. Otra pregunta: ¿acaso, hermano y hermana, acaso no había dicho que el día que pecaran de cierto morirían? Y está ahí, y lo que el pastor Luis había dicho mentalmente. Otra pregunta que quiero hacer es la siguiente: ¿por qué no hace lo mismo con todos los pecadores? ¿Por qué Dios no hace lo mismo con todos los pecadores? Que hermano, hermano. ¿Sí? Es que también muerte lo que significa es separación, ¿no? Muerte es separación, es lo mismo que dice el hermano Israel, hablando espiritualmente. Sí. Fuera que murieron porque Dios no iba a estar con ellos. Eso es lo que dijo el hermano hace un rato de otra manera. Gracias, hermano. Es que hay un versículo que dice que antes estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2. Amén. Dice que Cristo nos dio Dios nos dio juntamente vida con Cristo, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Muy bien, por ahí vamos, hermanos. Por ahí vamos. ¿Por qué no hace lo mismo Dios con todos los pecadores? Otra pregunta: ¿por qué dar un sistema inadecuado, hablando del sistema de sacrificios, para encarar nuestra naturaleza pecaminosa? Yo voy a dar una respuesta. La respuesta que tengo a como a veces se nos complica, hermanos, es muy sencilla. La respuesta es sencilla, pero también es trascendental. Dios estaba, si Dios no mató a Adán y Eva en el momento y no mata al pecador, hermano, como Él lo había dicho, es porque Dios estaba proveyendo la sombra de los bienes venideros.
A través del sistema de sacrificios de Levítico, Dios estaba proveyendo, hermano y hermana, en el nombre de Jesús, qué maravilloso, la sombra de los bienes venideros. Y quiero que vean esto. Mire Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Voy a ubicarme acá antes de que lo veamos detenidamente. Hebreos capítulo 10. Hermano, ya leímos los versos 3 y 4 de ese capítulo, pero ahora vamos a leer el verso 1. Hebreos 10:1 dice: porque la ley, quiero que lo analicen bien, todos, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. A ver, deshojemos eso. ¿A qué se refiere la primera parte del versículo 1 de Hebreos 10? ¿A qué se refiere? Cuando dice porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. A ver, alguien que me ayude, ¿a qué se refiere eso? Es ahí donde está la respuesta de por qué no mató a Adán y a Eva, y por qué no nos ha matado a nosotros cuando hemos pecado, y a nuestros antepasados. ¿Por qué, hermano? Porque cuando alguien pecaba y se le exigía de parte de Dios un animal para degollarlo y ofrecer la sangre a Dios y pedir pecado, hermano, pedir perdón por el pecador, solo estaba, hermano, cuando dice sombra de los bienes venideros, estaba dando una idea, hermano, o enseñándonos de que Cristo iba a ser el Cordero de Dios, que iba a morir por nosotros, derramando su sangre, y con su sangre propia entrar al lugar santísimo en el cielo para pedir perdón por nosotros. O sea que la ley enseñaba eso, solo nos daba la sombra de los bienes venideros. Los bienes venideros se refiere al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, mi hermano y mi hermana. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Porque Él hizo algo maravilloso en la cruz del Calvario. Los bienes venideros son todos aquellos bienes que hemos recibido, los beneficios que hemos recibido, hermano, desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, empezando por la vida eterna y todo lo demás. Todo lo que concierne a la vida eterna, hermano, en el nombre de Jesús. Eso dice la palabra, hermano. Y después sigue diciendo: no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, o sea, la ley, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año para hacer perfectos a los que se acercan. Solo cuando algún pecador llevaba el animalito al sacerdote, lo degollaban y lo ofrecían a Dios para el perdón de los pecados, hermano, solo era una sombra de los bienes venideros. O sea, estaba apuntando a Cristo, al sacrificio de expiación del Señor Jesucristo. A eso estaba apuntando, hermano, ese sacrificio que se hacía según el libro de Levíticos. Y quiero profundizar algo más. Sin la ley, o sea, la ley de Moisés, sin la ley no sabríamos qué es el pecado, ni entenderíamos nuestra necesidad de la gracia y el perdón de nuestro Salvador Jesucristo. Sin embargo, hermano y hermana, la ley solo fue una sombra de lo verdadero y figura de la salvación total que Jesús quiso llevar a cabo dentro de nosotros y nunca tuvo el propósito de ser nuestra meta final. O sea que la ley nunca dijo: esto va a ser la meta final del ser humano para ser salvo. No, solo nos mostraba a Cristo, la sombra de los bienes venideros. Amén. Esa es la realidad. Hablo de la expiación. Estoy hablando, mi hermano, de la expiación, que significa cubrir. Cubrir significa tapar, hermano y hermana, en el nombre de Jesús. Ahí está la respuesta de las preguntas que hice, hermano. Imagínense. Solo nos mostraba, a través de un sacrificio, Dios nos mostraba que tanto necesitamos de Jesús. Y nos enseñaba a tener fe en que Jesús puede darnos vida eterna. Eso mostraban los sacrificios. Y ahora entiendo por qué fue necesario hacerlo. Ahora yo comprendo por qué se tenían que hacer. Ahora bien, hermano, ¿alguien me ayuda? ¿Qué significa la palabra retribución? ¿Alguien? ¿Qué significa retribución? Regresar a un bien. ¿Cómo? Regresar a un bien que se había hecho antes. Yo pierdo algo y me lo regresa. ¿Ya? Eso es retribuir. Muy bien. Gracias, hermano Israel. ¿Por qué lo pregunté? Porque fíjese, hermano y hermana,
Y con esto termino para después entrar a la administración de la cena del Señor. En el nombre de Jesús. Dios, oigan bien esto, Dios está interesado en algo más que retribución. Y por lo que hermano Israel dijo de la palabra retribución, lo voy a decir de otra manera. Que lo único que a Dios le interesa algo más que devolver algo. ¿Ya? Dios está más interesado, hermano, en devolvernos algo. Más interesado que en devolvernos algo. O sea, retribuirnos. ¿Por qué digo esto? Dios desea algo más que un pago por nuestra irreverencia. Eso, hermano, desea el Señor. Dios quiere tener compañerismo, hermano y hermana. Él quiere tener compañerismo con nosotros. Por eso Él nos ha acercado de esa manera. Dios está más interesado, hermano, que la retribución. Más interesado que todo eso, mi hermano, en el nombre de Jesús. Él quiere tener compañerismo con usted. Él quiere tener comunión con usted. Él voluntariamente paga el precio supremo para salvarnos de nuestro pecado y reconciliarnos con Él. Hermanos, como solamente Él sabe hacerlo, de acuerdo, mis hermanos, a la palabra. Solamente Dios lo puede hacer de la manera, hermano, como Él lo hace. En el nombre de Jesús, hermano y hermana, solamente Dios. Quiero llevarles a este texto. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Porque yo menciono que Dios está interesado en algo más que la retribución. Porque Dios no quiere devolverle al hombre 2 carneros por uno que dio por su pecado. Según esta palabra, Dios está interesado en algo más que devolverme 2 por 1 de lo que yo perdí por mi pecado. Hermanos, esa es la realidad. Hoy vamos a conmemorar la muerte de Él hasta que venga de nuevo. Vamos a recordar todo lo que Él vivió antes de la cruz y después de la cruz. Antes de la cruz fueron los azotes. Antes de la cruz fueron las maltratadas, las bofetadas, las patadas, la corona de espinas, los latigazos en su espalda. Antes de la cruz fueron las escupidas en su rostro, las humillaciones. Dice la palabra que le pegaban con un garrote en su cabeza y le sacaban chichones, como dicen algunos, y le preguntaban: profetiza, ¿quién te ha pegado? Porque lo tenían con su rostro tapado. Era una burla al Hijo de Dios, mi hermano y mi hermana. Todo eso lo tenemos que recordar. Los latigazos en su espalda, la corona de espinas que traspasó su cuero cabelludo y sangrar su rostro. Todo el daño antes de la cruz y el daño en la cruz, hermano y hermana, lo tenemos que recordar. Y creo que, hermano, lo que Dios nos dio a través de Jesucristo es mucho más que traerle un cordero macho de 1 año sin defecto. Es más de lo que hemos perdido por pecadores. La expiación es cubrir, hermano y hermana, en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero ir más allá. En 2 Corintios 5, 17 al 19 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir esto, hermano y hermana? En el nombre de Jesús, está hablando de una nueva criatura. Está hablando de una nueva persona, una nueva creación, hermano y hermana. Cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas fueron hechas nuevas. ¿Qué está diciendo ahí el Señor a través del apóstol San Pablo? Está hablando de la experiencia del nuevo nacimiento
que el nuevo nacimiento es exactamente lo que Dios dice que es un nuevo comienzo. Cuando nacemos de nuevo, no solo es perdonado nuestro pecado y removida nuestra culpa, sino que también recibimos el Espíritu Santo, quien viene a morar dentro de nosotros y vivir la vida de Cristo a través de nosotros. Hermano, yo quiero decirle algo en esta mañana, también a los que nos ven por internet. Yo quiero decir algo maravilloso para la gloria de Dios. Nunca podemos volver a ser lo que antes fuimos, porque hemos nacido dentro de su vida abundante, con un espíritu nuevo y una naturaleza distinta debido a ello. Nuestros deseos y nuestras metas deberían conformarse a lo que Dios tiene para nosotros. Esa es la realidad, hermano y hermana, en el nombre de Jesús. Y la pregunta que hago antes de que vayamos al pan y al vino es: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si Dios pide la muerte por el pecado, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, ¿acaso no es el Señor Jesús? Si el macho cabrío que exigía a Dios por el pecado no era suficiente, yo hoy, hermano, me atrevo a decir: ¿acaso no es la persona de Jesús la que nos puede librar de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo, hermano y hermana, lo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente le sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por eso la pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí dice que es la persona del Señor Jesucristo. Es la persona del Señor Jesús, hermano, quien nos puede librar de este cuerpo de muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que con la mente le sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Hermanos, Cristo es el sacrificio perfecto. Pónganse de pie, por favor. Van a pasar a dejarle a usted, hermano y hermana, el pan y el vino, con la idea, póngase de pie con la idea de que Jesucristo es el sacrificio perfecto de Dios, hermano, para librarnos de este cuerpo de muerte, para no solamente cubrir como la expiación del Antiguo Testamento nuestros pecados, sino también borrarlos. También quitarnos, hermano y hermana, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesús. Sí, mi hermano, en el nombre de Jesús. Pueden pasar, siervos, por favor. Muchas gracias por ayudarme a ministrar la Santa Cena de este día, primer domingo del mes de septiembre, mis hermanos. ¿Quién nos librará del poder de la muerte o de este cuerpo de muerte? Es la pregunta, mi hermano y mi hermana, en el nombre de Jesús en esta mañana. Por eso San Pablo dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué San Pablo da gracias a Dios? Por Jesús, porque Él es el Cordero de Dios, el que quita, mis hermanos, el que quita el pecado del mundo. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Vamos a orar un momento, hermano Israel, en el nombre de Jesús. Tenemos ya el pan y el vino en nuestras manos. Reciba el pan y el vino en esta mañana. Si usted ha cometido algún pecado, póngase a cuentas en este momento. Pero no por eso vaya a dejar de tomar el vino y comer el pan en esta mañana. Es necesario, según la orden, según el mandamiento, es necesario que conmemoremos la muerte del Señor hasta que Él venga, hermano, de acuerdo a las sagradas Escrituras. Usted que va recibiendo el vino y el pan y el vino, símbolos del cuerpo de Jesús inmolado,
por nuestras culpas. Y el vino, símbolo de su sangre poderosa, que lava, que limpia, que arranca el pecado, no solo lo cubre. Cristo es la expiación perfecta, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Si usted va recibiendo ya el pan y el vino, póngase en comunión con el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Acércame a ti, Señor. Adoremos al Señor. ¿Cuántos agradecidos están aquí por lo que Él hizo por ustedes? ¿Cuántos agradecidos hay en esta mañana con el Señor Jesús? Que Él vino para hacer el sacrificio perfecto por nosotros. No es la sangre de un macho cabrío, no es la sangre de un toro, es la sangre del bendito Hijo de Dios, mis hermanos. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio maravilloso. Gracias por ese sacrificio extraordinario que hiciste por nosotros. Llegaste a la cruz como el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado. ¿Cuántos le pueden decir te amo? Cristo, te amo. Aleluya. Estoy agradecido, estoy agradecida. Estoy agradecido y agradecida contigo, Señor. Muchas gracias, querido Padre, por haber enviado a Cristo como ese sacrificio por nuestros pecados. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias te damos en esta mañana. Te bendecimos, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Bendito y alabado seas. Levántate de mi voz, sigamos adorando. Y es oración. Mi corazón mira tu corazón. Dígale con nosotros. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para mí, Señor. Mis hermanos que nos ven por el video, Dios les bendiga. Pero Cristo es el verdadero Cordero de Dios para ustedes. Él fue el que hizo el sacrificio perfecto para que el perdón sea eterno y tener vida eterna. Aleluya, aleluya. Gracias, Cristo. Yo creo que no puede haber un momento mejor como este para que le demos gracias. Oh, sí, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. La palabra del Señor dice, 1 Corintios 11, 23 en adelante: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es lo que vamos a hacer, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Eso es lo que vamos a hacer. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Aleluya. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. En este momento comamos el pan, mis hermanos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mis hermanos. Comamos el pan, es el cuerpo de Jesús. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos. Gracias por tu cuerpo inmolado. Gracias por tu cuerpo sacrificado, Señor Jesús. Aquí unidos en un mismo sentir, te damos gracias, amado Jesús. Allá arriba donde estás, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en nombre de mí, en memoria de mí. Tomemos el vino que está en la copa. La sangre del Señor, simbólicamente la sangre de Jesús. Es la sangre derramada. Es la sangre de una persona, la persona más maravillosa de todo el universo. No es la sangre de una oveja, no es la sangre de un animal, no es la sangre de un toro, de un macho cabrío. Es la sangre de una persona, es la sangre de la persona de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, el poderoso Hijo de Dios. Es la sangre de Jesús, es la sangre de un nuevo pacto que nos da la victoria. Esa es la sangre de Jesús, que cubre y quita el pecado del